cada vez más avanzado. Obviamente, las adquisiciones de herramientas tecnológicas en todos los niveles administrativos, el local, autonómico y estatal, está creciendo. Se observa en los portales de contratación de las administraciones con las compras de estos equipos. Y también hay que señalar, porque esto no se ve, no es tan obvio, que son numerosos los empleados públicos, las personas de la administración que recurren también a la inteligencia artificial para buscar información, formular su criterio, preparar documentos. Eso está sucediendo también y no está regulado. Casi todas las administraciones han empezado a tomar decisiones organizativas, algunas normativas también, tenemos algunas leyes autonómicas y tenemos Código de Derechos Digitales a nivel general, y a nombrar personas responsables o buscar en sus perfiles tecnológicos quien les pueda asesorar, pero diría que estamos a medio camino entre el despliegue pleno, completo, institucional de las nuevas tecnologías y ese estadio pretecnológico en el que nos encontrábamos hace 2 o 3 años. Muy bien, y con esto, Ricardo, eso son las tecnologías, pero hay detrás una masa de empleados públicos llamados a utilizarlas, que han nacido en criterios memorísticos, composición y con viejas técnicas. ¿Cómo crees que deben ser los retos para seleccionar o de exigencias que tienen que tener los empleados públicos cara a este impacto tecnológico? Bien, está claro que los perfiles que debe seleccionar la Administración en el presente y en el futuro deben incorporar necesariamente un conocimiento a nivel de usuario de estas nuevas tecnologías, porque se trata de una exigencia de alfabetización a la altura de las circunstancias. Las relaciones de puestos de trabajo, ofertas de empleo público y procesos de convocatoria de oposiciones de las administraciones, desde mi punto de vista al menos, no han terminado de adaptarse, sino que arrastran una tendencia inercial de continuidad, de mantenimiento de los tipos de puestos de trabajo históricos. Eso es un problema, lo será más en el futuro, porque se están consolidando muchas personas que acreditan capacidades indudablemente muy adecuadas para la administración del pasado o incluso del presente inmediato, pero no tanto del futuro. Las normas europeas, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y otros documentos de observancia recomendable aconsejan que se invierta mucho en la formación de los empleados públicos para que conozcan las nuevas tecnologías y usen de manera responsable la inteligencia artificial. Pero esa adaptación de los planes formativos en las escuelas de las distintas administraciones públicas, el INAP en el nivel estatal y las escuelas autonómicas, se está produciendo muy lentamente. Sí hay ya cursos sobre utilización de la inteligencia artificial en las administraciones públicas que intentan que los empleados y empleadas públicas conozcan los riesgos y las oportunidades del uso de estas tecnologías, pero no es suficiente. Si hiciéramos una encuesta, algunas muestras se han hecho del nivel de conocimiento y de detalle en los usos, en las normas, en las posibilidades y las desventajas. Nos sorprendería comprobar, o quizá no nos sorprendería tanto, que aún hay muchos empleados públicos que, bueno, se muestran desconcertados o que han aprendido mucho más en su casa, trasteando con sus hijos e hijas, que en la administración, donde nadie termina de darles las instrucciones precisas para que lo hagan correctamente. El ser humano puede utilizar la tecnología, esto es un tópico, un lugar común, no descubro nada, para hacer cosas positivas o negativas, dependiendo de para quién. Esto se puede hacer con un bolígrafo. Con un bolígrafo se puede escribir poesía o verter calumnias. Y mentir. La escritura ha dado a la humanidad algunas señeras obras de arte y también pues ha servido para firmar textos con declaraciones de guerra. ¿Qué decir del fuego o de la energía nuclear, ¿no? Todas las tecnologías dependen en sus efectos
parámetros del uso que le dé el ser humano. Es verdad que hay peculiaridades propias de la inteligencia artificial que permiten una cierta sustitución, señalo las comillas porque no debemos permitir que eso ocurra hasta sus últimas consecuencias, del criterio decisorio de la persona por pues el uso de la información y la ponderación de los distintos insumos de conocimiento que gestionan las aplicaciones de inteligencia artificial. Y esa capacidad de apoyo en la toma de decisiones, que es propia de la inteligencia artificial, puede servir para incrementar la eficacia de la administración, acelerando los procesos, realizando el principio de objetividad. Esta sería una gran cuestión desde el punto de vista del derecho administrativo, porque todas las decisiones humanas personales tienen un elemento subjetivo, mientras que la automatización, mecanización es pretendidamente objetiva. En realidad no lo es del todo, porque existe ese riesgo de contaminación de los sesgos del programador o del contexto cultural en el diseño de las aplicaciones. Esos sesgos comportan un elemento subjetivo, pero obviamente desde la perspectiva de la eficacia, además de la aceleración de los tiempos de respuesta, que es una ventaja indudable, el componente de objetividad, es decir, de eliminación de los sentimientos, las emociones, las perspectivas individuales que cada ser humano tiene a la hora de analizar un supuesto de hecho que merece una respuesta jurídica o una intervención administrativa, la inteligencia artificial presenta algunas oportunidades. Y esto también afecta a la aplicación de la legalidad, porque uno de los problemas de nuestra legalidad compleja, compuesta por cientos de miles de normas, con antinomias, contradicciones, con situaciones de incertidumbre en su interpretación y aplicación, es la inseguridad jurídica derivada de la forma de aplicar el ordenamiento de cada funcionario, de cada administración, que muchas veces presenta disimilitudes, diversidades, contradicciones múltiples. Entonces, el uso de herramientas que estandarizan o normalizan o aplican criterios de tabla rasa idénticos para todos los casos, pues puede servir para cumplir ese sueño weberiano de Max Weber de que la burocracia sea completamente indiferente. Pero eso también supone, y por eso yo soy crítico, una deshumanización. ¿Puede servir la inteligencia artificial para realizar los principios de legalidad y eficacia? Sin duda, como cualquier otra tecnología, pasó en su día con la máquina de escribir, y esto es algo mucho mayor. Quizás el salto comparado que podríamos evocar es el de la invención de la escritura. Y de ahí nace el derecho y la administración tal y como los conocemos, el Estado mismo. No sería concebible sin la escritura. Estamos ante un salto de ese calibre, lo comprobaremos con el tiempo. Pero el riesgo es pensar que el criterio humano es menos valioso porque es subjetivo o porque también incorpora precisamente emociones o una aplicación a las circunstancias del contexto. Así que cuidado con sacrificar otros valores en el altar de una eficacia malentendida o de una legalidad considerada en su versión más inflexible. Porque el derecho nunca fue, en nuestra tradición jurídica, la ley positiva silogística que algunos constructivistas sociales pretendieron que fuera. Sin duda, vivimos una época en la que a mucha gente le encanta inventarse derechos. Recientemente leía unas declaraciones de un comisario europeo que ha defendido el right to stay, quiere decir el derecho a quedarse, porque dice que la gente en determinadas zonas de la Unión Europea no encuentra oportunidades en áreas rurales o en zonas deprimidas y que hay que conseguir que esas personas puedan desarrollar sus proyectos vitales en sus zonas donde
nacen, está muy bien, ¿no? Aunque viajar y cambiar de aires también ha sido a lo largo de la historia una forma de crecimiento del ser humano, ¿no? Pero bueno, con ese ejemplo del derecho a quedarse, que es un derecho de última generación, no sabría cómo calificarlo, sino como derecho subjetivo, derecho prestacional, quiero mostrar que está de moda y es muy fácil a través de ocurrencias crear nuevos derechos. En el caso de la inteligencia artificial, un grupo de fantásticos neurólogos, entre ellos Rafael Yuste, el científico con gran prestigio español, ha teorizado los llamados neuroderechos: la continuidad psicológica, la privacidad mental o la... en fin, ¿no? También la protección del ámbito cognitivo del ser humano. Pero si nos detenemos a analizar esos derechos que han sido asociados en la doctrina constitucional y administrativa con la libertad de expresión o con la intimidad, todo eso ya está en la Constitución. Y al final lo que hay que proteger es la dignidad del ser humano y su libertad. Y quizás, porque yo creo que ya hay demasiada gente hablando de derechos, yo hablo... Lo mío son las obligaciones. La obligación de no dañar. Bastaría para que una sociedad se organizara razonablemente que se cumplieran dos obligaciones: no dañar y respetar a los demás. Si nadie nos dañara y todos nos respetáramos, pues a lo mejor no necesitábamos tantos derechos. Porque el único derecho es que no nos fastidien. Es curioso que en la primera clase de Derecho Administrativo que se dio en una universidad en la historia, en 1819, en la Universidad de París, el barón de Gerando, que es un hombre poco recordado porque creía en Dios y entonces no era un republicano ni un revolucionario de los de finales del siglo XVIII, el primer párrafo con el que se explica el derecho administrativo en esa clase no habla de derechos, habla de el deber de todos los seres humanos respecto a los demás y de la convivencia en sociedad. Si las compañías tecnológicas, si las administraciones y las organizaciones que utilizan la inteligencia artificial respetaran ese deber de no dañar, pues ya sería suficiente. ¿Cómo se daña? Pues se daña utilizando la información que estamos autorizando a tomar de nuestros accesos a Internet y nuestras descargas de aplicaciones contra nuestros propios intereses. Y al final, cuando los tribunales condenen a compañías tecnológicas o organizaciones públicas por mal uso de la inteligencia artificial, no lo harán principalmente, en mi opinión, por violación de derechos, sino porque habrán producido daño. El problema está en el daño, no dañar. Ojalá se respete ese derecho. Yo me quedo solo con eso. Bueno, si vamos al derecho positivo vigente en Europa, el reglamento que lo están cambiando, ¿no? Porque ya sabemos que la Comisión Europea está dando pasos atrás en regulación por considerar que había ido demasiado lejos en el ámbito ambiental y también en el tecnológico. Son las propuestas llamadas Omnibus. Ya sabemos que la última generación de normas europeas, denominadas Omnibus, son normas de reconsideración de normas anteriores, algunas de las cuales, como el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ni siquiera había entrado en vigor plenamente todavía. Entonces, ahí en el derecho positivo, aunque lo están cambiando, hay usos prohibidos de inteligencia artificial, la biometría, todo lo que tenga que ver también con la manipulación cognitiva, que es una práctica muy extendida, pasa en las familias, pasa en las empresas, todo el mundo manipula cognitivamente en mayor o menor medida al que tiene al lado, pero eso está prohibido para la inteligencia artificial porque se puede hacer de forma muy eficaz. Aunque hay excepciones dentro del propio reglamento europeo a todos estos usos prohibidos. Los usos prohibidos y los usos de alto riesgo pueden emplearse con motivo de la protección de la seguridad, por ejemplo, la lucha antiterrorista o prevención de delitos muy graves. Así que si vamos al derecho positivo hay cosas que están prohibidas, pero no del todo.
Si trascendemos el derecho positivo, porque el derecho positivo es una mala interpretación o una interpretación insuficiente e incompleta de las necesidades sociales, que además no son una foto fija, por eso hay que cambiarlo con tanta regularidad, pues probablemente lo que debería evitarse es, bueno, yo estoy ahora defendiendo esta tesis, la externalización del cerebro administrativo. Que la gente que está a cargo de la administración decida, algunos ya parece que lo hacen, pero parece que lo hacen hace tiempo, antes de que existiera la inteligencia artificial, no pensar. Y entonces pusieran a pensar en su lugar, bueno, en algunos casos sería bueno, porque lo que piensan ellos pues es mejorable. Pero si se externaliza el cerebro administrativo y las decisiones no son tomadas por las personas, tenemos dos problemas. Un problema de control democrático, a quien le exigimos la rendición de cuentas, y otro problema es quién está pensando en realidad, porque esas aplicaciones las diseña alguien que también tiene intereses, tiene su agencia, o su agenda, diríamos hoy, porque el concepto de agencia, que es el concepto de la libertad humana, el libre albedrío y el criterio propio, es un concepto de la filosofía clásica, donde está el origen de la dignidad de la persona. Entonces, si externalizamos el cerebro administrativo, igual entregamos nuestro cerebro y nuestras neuronas a gente que no sabemos quién es, ni hemos votado, ni conocemos sus propósitos ocultos, aunque podamos intuirlos. Bueno, eso está pasando ya. Pero, bueno, tampoco hay que escandalizarse porque antes también los lobbies o grupos de interés, quiero decir, y otros poderes fácticos, se decía en el vocabulario político clásico, decidían en lugar de los que están en la administración. Pero si eso ocurre, hay que saberlo y reaccionar. Ese es el núcleo duro, ¿no? ¿Quién decide? Porque hay un principio clásico del derecho público que es decide quien responde. Si se va a externalizar el cerebro administrativo o se está externalizando el cerebro administrativo, habrá que saber a quién quién le podemos pedir responsabilidades por las decisiones que se adopten. Yo no tengo pregunta, te hago como prestigioso académico. El panorama se ve a las administraciones como un enorme buque inmenso, con un montón de tripulación, lleno de las tecnologías, llena los algoritmos, la inteligencia artificial, y el práctico del puerto suele ser la justicia. Pero el motor, el que inspira y forma es la academia, la doctrina es la que ilustra la tripulación, la zona de ruta y demás. ¿Cómo crees que ha impactado esto de la inteligencia artificial en el mundo de la doctrina administrativista? ¿Positiva y negativamente? ¿En qué sentido? ¿Qué juicio te lo he explicado? Me encanta la metáfora del práctico del puerto porque describe muy bien el papel de la justicia con muchos menos recursos, desde un bote mucho más pequeñito que el propio del Poder Ejecutivo, que tiene las capacidades presupuestarias, las humanas, las técnicas, encauzar, llevar esos grandes buques para que no encallen y no destrocen el lugar donde tienen que descargar su mercancía. Fondear, sin duda la respuesta de la doctrina del derecho administrativo español y europeo e internacional está siendo muy entusiasta, descubriendo una nueva realidad que somos conscientes de que impacta en todas las instituciones que estudiamos, el procedimiento, el acto, el control, los contratos públicos, la regulación económica y el empleo público, sin duda también, pues se han multiplicado exponencialmente los estudios, los análisis, los comentarios, las revistas especializadas, y si tuviéramos que señalar un ámbito de debate doctrinal emergente con mayor número de aportaciones cuantitativas y también con propuestas cualitativamente más agudas, sería este de la inteligencia artificial. Y es bueno porque hay que evitar una fácil tendencia que a veces se observa en la doctrina, como en todos los grupos humanos que son acomodaticios y remolones, a convertirse en exégetas, simplemente hacer glosas de lo que hay,
y perder el sentido crítico. Lo que nos va a proteger más de los riesgos de la inteligencia artificial, también en el plano jurídico-administrativo, va a ser nuestra capacidad de interpelar y negar la corriente mayoritaria. Eso tiene un coste, ¿no? Porque quien lo haga será tildado de catastrofista, probablemente no se ganará la simpatía de las compañías tecnológicas ni de quienes compran sus productos, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y es el momento para ello. Porque estando en este templo de la verdad solo puedo decir un juicio personal y objetivo, y es que creo que bastante penosa la situación. Lo digo desde el punto de vista de que la justicia es la cenicienta, es la última en implantación y va por delante los enormes recursos que tiene la administración, y por otra parte no podemos olvidar que la justicia pues es el ámbito de las leyes caducas, de los magistrados muy artesanales, laboriosos y voluntariosos, pero son dueños de su pequeño espacio, de su asunto que estudia meticulosamente, eluden las tecnologías, y esto de los algoritmos les suena un poco extraño, por lo cual el primer impacto en esta época ha sido como las avestruces, eludirlo. Pero el tsunami crece para todos, no ha podido eludirlo. El Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, ha pilotado iniciativas para implantarlo. Y es verdad que son muy tímidas, que de momento pues tenemos nuestros pequeños buscadores, el CENDOC tiene el KENDOC que nos facilitan algunas sentencias anonimizadas para avanzar, pero desde luego estamos a años luz de lo que hay en el mundo de la administración. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que a nuestro alrededor, la justicia, en el cual hay unos particulares con unos abogados y hay una administración que tiene medios, pues tanto la administración tiene unos medios de inteligencia artificial para sus decisiones o para combatir procesalmente muy potentes, igual que los grandes bufetes. Y sin embargo, los jueces intentaremos salir del paso adelante. Ya empiezan a llegar ya las demandas que están hechas por inteligencia artificial, se ve el fumus, el aroma, pero también la contestación de la administración en el mismo. Y al final estamos ahí, pues eso, la justicia allí intentando salir del paso como puede. Habrá que avanzar, no sé si el futuro será como el de China, en el cual los jueces al fin hacen sus borradores y luego los someten a contrastación de un proyecto de borrador elaborado por los algoritmos y solo tienen la obligación de revisarlo o contrastarlo por si se han equivocado. No lo sé, ni sé si en el futuro habrá un robot en vez de un juez, habrá un robot demandante, un robot demandado y un robot juez. No lo sé, pero lo cierto es que hoy día la pregunta que se me hace es ¿en qué estado estamos? Yo diría, estamos en estado embrionario. Claro, porque ha cambiado el paradigma. Antes había que saber las leyes y luego intentar recordarlas y aplicarla como buenamente se podía. Había tres funciones de los jueces. Una era una función de memoria, de recordar la norma o de saber buscarla entre el papel. Había una segunda función que era la procesal, de dirigir y organizar demanda, contestación, plazos, el proceso. Y había una tercera, que era aportar su genio creativo, su sentido de la justicia. Pues de estas tres funciones, la primera, la memoria y bucear en bases de datos y jurisprudencia, se desvanece con la inteligencia artificial, que se lo va a dar todo rápido y exacto. La segunda, la de ordenar el proceso con trámites, demanda, contestación, alegaciones y hacer de guarda de tráfico donde si cometes un error te penaliza, también va a desaparecer, porque los abogados no van a cometer errores gracias a la inteligencia artificial, ni los demandantes, ni los demandados, ni el juez. Con lo cual, esta función procesal posiblemente también desaparezca, de tutela, de guardia procesal. En cambio, queda el residuo de la tercera, la reserva de la humanidad del juez. El juez que ante todo eso que le trae y que esos menús que le sirve la inteligencia artificial puede aportar lo que todos esperamos. Esperamos que alguien con sentido común, con responsabilidad, dicte una sentencia razonada y razonable y que no sea fruto de un automatismo. Es difícil formar en esto, es difícil. Igual que era difícil formar a un juez en empatía, es muy difícil formar a un juez. Primero, en la conciencia de que tiene que actualizarse, porque a partir de ahora ya no es echarse a dormir, ahora hay que estar actualizado. Segundo, de que tiene que cambiar sus hábitos tradicionales. Tercero, que ya hay un nuevo lenguaje y unos nuevos canales de comunicación. Este es el gran reto que va a tener el Consejo General del Poder Judicial y la Escuela Judicial. Digámoslo claro, tirar a la papelera los viejos temarios memorísticos y avanzar hacia otro tipo de pruebas y cuestiones que enfaticen ese tercer pilar, el del sentido de la justicia. ¿Cómo se educa eso? Ese es el gran misterio. Claro, aquí lo fundamental es el ver el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto muy curioso para el juez y es,
hay infinidad de tecnologías que verticalmente son distintas. Hay tecnologías muy modestas que las tienen los pequeños abogados y los grandes bufetes las tienen muy costosas y muy avanzadas. Otros siguen con el método tradicional. Las administraciones sucede lo mismo. Pero además, si vamos a los jueces, hay jueces muy avanzados y puestos y actualizados y otros, en cambio, están en el primer estadio, se resisten a ello. Con lo cual tenemos una asimetría. Asimetría dentro de los jueces, asimetría dentro de los abogados, fiscales y demás. Ante ese panorama y los riesgos que antes dibujaba Ricardo, se necesita regular. Si queremos alcanzar esa luz radiante de la justicia, hay que regular este fenómeno. No podemos dejar que se asilvestre, ir resolviendo, bueno, aquí parece que ha copiado este letrado, aquí parece que el juez ha plagiado, aquí parece que... No. Aquí hay que fijar las reglas del juego jurídicamente, hay que fijarlas. Y para salvaguardar precisamente la armonía entre tecnología y sentido jurídico, sentido de la justicia. Claro, los riesgos son porque, claro, los algoritmos son ciegos, lo que hacen es pautas. Hay dos tipos, se suele decir, de algoritmos. Hay los algoritmos bueno, habría tres. Hay algoritmos de búsqueda, que buscas en la despensa la jurisprudencia y la ley. Hay algoritmos de pronóstico, que te dicen un pronóstico a partir de lo que hay, y hay los generativos, los que crean. Claro, el problema de utilizar los algoritmos de pronóstico es, dime esta sentencia en función de todo lo que se ha fallado hasta ahora, ya lo advierte cualquiera. Es que claro, el pronóstico se va a hacer sobre el pasado, luego poco podemos esperar de sentencias innovadoras, creativas o generativas. En segundo lugar, los algoritmos funcionan por criterios de probabilidad sobre las pautas, pero lo cierto es que sabemos que la justicia no puede ser lo probable, no se puede condenar a uno porque sea probable, se le podrá condenar porque en función de las circunstancias, de los indicios, de forma razonada, se conduce a desvanecer la presunción de inocencia en su caso. Por lo tanto, el que una cosa sea probable no quiere decir que sea cierta. Por eso ahí tiene que entrar para combatir esos sesgos, esas deficiencias, o lo que llaman, me parece, creo, en la doctrina algorítmica, los llaman como alucinaciones que tienen los algoritmos, porque dicen que hay algoritmos que tienen vida propia y te crean sentencias que no existen. Y claro, tiene que haber un juez persona que tiene que hacer una labor de verificación, de contraste de corazón y de mente para ver si tiene una inferencia lógica, y de corazón para si merece la pena salirse de la línea, revocarla o no. Porque si descansáramos todas las sentencias en algoritmos predictivos, ya se acabaría la jurisprudencia, estaríamos en la edad de piedra, ya no habría algoritmos, ya no habría jurisprudencia innovadora, constructiva ni de avance. Cuando lo cierto es que la sociedad va cambiando y las demandas también van cambiando. Por lo tanto, los sesgos, es verdad también que, como apuntaba Ricardo, habrá que combatirlos también en la fuente, que sean algoritmos serios, bien hechos y con controles de transparencia. Bueno, yo me contentaría con que existiera solo el único derecho que ha reconocido, además, Naciones Unidas ha hecho un informe, creo el año pasado, un informe sobre la justicia, el impacto de los algoritmos, y Naciones Unidas dijo, mire, lo que hay que salvaguardar es la independencia judicial. El derecho a la independencia, pero independencia judicial entendido, independencia respecto del poder político e independencia del algoritmo incluso. Fijémonos en eso, esto es muy importante, que pueda decir el juez, oye, es que lo probable no coincide con lo razonable. Tengo que salvaguardar ese mínimo que me piden como juez. Y entonces ese sería el gran reducto que quedaría. Sí, bueno, la Unión Europea aprobó el famoso reglamento del 2024 de inteligencia artificial y que señala que la justicia es uno de los ámbitos de alto riesgo, lo cual está muy bien dicho, porque dice alto riesgo. Como hay alto riesgo, mucho cuidadito con manejar estas bombas que las carga el diablo. Luego, la inteligencia artificial es cosa seria, afecta a los justiciables, afecta a las garantías, afecta a la dignidad, afecta a todo y por tanto, y a la seguridad jurídica. Por lo tanto, miremoslo con lupa. Tiene que haber verificación de los algoritmos que se usan, tiene que haber transparencia, evitar los sesgos y, lo más importante, la reserva de humanidad, la supervisión por un juez, por una persona, no por un robot. Podrá haber algoritmos robots, pero al final de la cadena tiene que haber un juez. ¿Por qué? Porque hay un ámbito que tiene el juez siempre. A la hora de valorar las pruebas, tiene que valorarlas con la sana crítica, con su criterio humano, con su saber hacer, con una intuición incluso y saber explicitarlo por escrito.
Eso no lo va a hacer un robot ni un algoritmo, porque los robots y algoritmos lo que hacen es sumar y sacar el cálculo. Y a veces es algo más difuso, es algo más impresionista, y hay que confiar en el juez que lo haga. Eso en cuanto a la sana crítica. Y luego la interpretación de las normas. No hay algoritmo que aplique, que fije una prelación y prioridad, si va al literal, si va a los antecedentes legislativos, si va al contexto social, si va al histórico, hasta qué grado es la literalidad de una norma nos lleva al fallo, o podemos en cambio vencerla por la finalidad. Pues eso, hoy por hoy, solo lo hace la mente humana. Es verdad que hay un riesgo, no voy a santificar tampoco a los jueces. Los jueces también tenemos sesgos, los jueces nos equivocamos, también es cierto. Pero a veces yo como justiciable prefiero que si alguien se equivoca, que ponga la sentencia un juez y no un robot. Como decía un magistrado del Tribunal Supremo, decía, por lo menos, si sale mal la sentencia, puede, ya sé que decía, se sabe a quién insultar y criticar, en cambio el robot no hay esa posibilidad. Necesitamos jueces, seres humanos inteligentes y menos inversiones en máquinas, ¿no? Pues quizá tiene razón, Ricardo, porque quizá dentro de 10 años no estemos un catedrático como tú y un juez como yo hablando, y entonces la gente no lo va a entender, porque yo creo que aportamos mucho valor las personas, los catedráticos, los jueces, los abogados, a resolver un litigio, ¿no lo crees? No debe ni puede sustituirnos la inteligencia artificial. La complejidad del derecho y el sentido de justicia es imposible de enseñar a una máquina porque está muy circunstanciado, depende mucho de... Es verdad, quien ha estado en un lío de comunidad de vecinos o ha tenido un divorcio sabe que es imposible un algoritmo que aprisione eso, imposible. Queremos que haya un ser humano que capte todas las dimensiones y lo resuelva, ¿no? Pienso. Y mal haríamos en confiar en máquinas que diseñan y programan personas que tienen sus propios intereses, muchas veces comerciales, ¿no? Pues hay que proteger el sistema jurídico, mantenerlo en su humanización presente, utilizando todas las tecnologías que nos puedan ayudar a mejorar los resultados, claro. Claro, no, tiene razón en eso de que también es verdad que detrás de los algoritmos y todo este fenómeno hay intereses económicos, y si queremos algo, por lo menos que nos salvaguarden esa independencia del juez, por lo menos que no acierte, pero que sea independiente, que lo haga que se equivoque, como somos todos, falibles. España ha sido siempre un país de grandes jueces y tiene que seguir siendo así. Magníficos catedráticos, lo que tenemos que conseguir es que caminen juntos, catedráticos y jueces, para construir algo, y que no sea la máquina la que lo diga, Ricardo. Todos los juristas, las personas en la administración pública, los funcionarios, los magistrados y magistradas, los abogados, todos los que nos dedicamos al derecho, también en la universidad tenemos que mantener ese sentido humanista que ha sido clásico en nuestra tradición. Tienes razón, Ricardo, y ya que estamos en Salamanca, los algoritmos vencerán, pero no convencerán. Tendremos que convencerlos nosotros. Sí, ahí tenéis mucho papel en la academia. Los jueces estamos a remolque vuestro, ya lo sabes. Aprendemos de vuestras sentencias, ¿no? Que son aún humanamente inteligentes. De momento, de momento. De momento, mira, lo que está claro es que las sentencias como la comida, lo mejor es la artesana y la casera y no la automatizada, desde luego. Porque la comida basura es comida basura y las sentencias pueden ser sentencias basura si vienen cocinadas por un algoritmo, ¿no? Sí, yo no conozco todavía ninguna Thermomix a la que le hayan dado 4 estrellas Michelin. Eso es, ahí tienes toda la razón. Pues eso es lo que hay que buscar, calidad. Calidad en la administración y calidad en la justicia, de verdad. Y eso pasa, como tú has dicho, por personas, no por cualquier persona, por personas con criterio, por personas con empatía, por jueces responsables. Ese es el reto, realmente. Sí. Estoy de acuerdo, eres sabio, José Ramón. No lo sé, en realidad soy un algoritmo, no te lo he dicho. Perfeccionado. No me había dado cuenta. ¿Sabes? Tú tampoco.